Buenas tardes, me presento, soy Manuel Apalategui, presidente de la Fundación Etiopía Utopía, y en primer lugar me gustaría agradecer a José Ignacio Espel, presidente del Aquarium de San Sebastián, el recibimiento que nos hacen y el cómo nos han abierto siempre las puertas. Antes era Vicente Zaragüeta, Xavier siempre, antes, ahora Eskerrik asko Aquarium. También gracias a todos los que habéis venido superando pues todos estos miedos que tenemos con el coronavirus. Bueno, estamos hoy aquí para hablar de la situación en Etiopía. Tenemos una gran guerra allí y entonces tenemos que modificar nuestra actividad. Nos tenemos que dedicar a hacer un proyecto de ayuda humanitaria. Para presentar la situación de Etiopía le tenemos aquí a David Pérez Unzueta, nuestro responsable de proyectos allí en Etiopía, y tenemos también, para hablar del proyecto de ayuda humanitaria, le tenemos aquí a Garasi Montucci, nuestra técnica en la oficina de la Fundación Etiopía Utopía en Guipúzcoa. Ahora mismo, David, es tu palabra. Como ha dicho Imanol, yo soy el responsable, no ha dicho Imanol, pero bueno, os explico, soy el coordinador de proyectos y normalmente paso la mayor parte del tiempo en Etiopía, viviendo en Etiopía y llevando adelante los proyectos de la Fundación en colaboración con... Y además lo tengo que decir, salió por piernas de Etiopía, la guerra empezó el 4 de noviembre y se escapó de una forma que yo me hubiera quedado en el armario sin salir. Tiene un mérito del copón. Bueno, pues ya os ha contado parte de mi historia. No, como decía, bueno, paso parte del año allí y, bueno, por las circunstancias primero del coronavirus y ahora de la guerra, pues me vi forzado a venir de nuevo. Y lo que queremos presentaros hoy es un poco, sin ser muy pesados, una visión general de qué está pasando y por qué está pasando, sobre todo. O sea, es decir, que queremos que salgáis de aquí entendiendo un poquito más de por qué se ha llegado a esa situación y cómo está la situación a día de hoy en Tigray. Bueno, esto es un poco el sumario de lo que va a ser la sesión. Empezamos cómo empieza una guerra. Al final, llegar al momento de la guerra es algo más que, como dice aquí, el primer disparo. Siempre hay una historia detrás y siempre hay que mirar en la historia para conocer dónde estamos. En este caso vamos a hablar de eso, pues, de Etiopía. Etiopía es, quiero que os fijéis un momento también en el mapa para situarnos. Nosotros trabajamos sobre todo en la provincia de Tigray, al norte. O sea, aquí es donde realizamos todas las actividades de la Fundación. Como bien dice el título, es un país de lucha. Etiopía es, junto con Liberia, el único país que no fue colonizado por los europeos. Y prueba de esto, también prueba del carácter de lucha que tiene este pueblo, Etiopía fue el primer país, el primer ejército en derrotar a un ejército europeo en 1896, a los italianos. Los italianos querían conquistar Etiopía y Etiopía no resistió y no se dejó. Como bien dice, pues la historia de Etiopía está marcada por diferentes disputas internas y internas, pero, digamos, volviéndonos más al presente, nos centramos en la guerra civil, que va desde el 74 al 91. Es una guerra en la que diferentes guerrillas y diferentes organizaciones se juntan para luchar contra el régimen marxista que estaba en el momento. Entonces, desde el 74 hasta el 91 es la guerra. Esta guerra la gana, digamos, las diferentes guerrillas y se da paso a una etapa de democracia en la que el poder
lo ostenta la minoría de Tigray. Digo, para que nos vayamos situando, como veis, Tigray está al norte y es solamente el 6% de la población de todo el país. Entonces, desde el 91 hasta el 2018, la minoría tigriña ha gobernado sobre el resto del país. Ha gobernado en coalición con otros partidos de la región, con otros partidos del país, pero digamos que los puestos importantes del poder siempre estaban en manos tigriñas. Esto es importante para entender un poco la situación actual. Bien, como decía, en 2018, tras una serie de crisis políticas, llega al poder este señor que vemos aquí, que es el primer ministro Abiy. Llega al poder, digamos, en sustitución del anterior presidente que renunció al puesto. Y este primer ministro recibe el Premio Nobel de la Paz por firmar la paz con Eritrea, que es el señor que está al otro lado, que es Isaías Afewerki, que es el dictador de Eritrea. Esta paz se firma después de que hubiese habido una guerra del 98 al 2000, una guerra de 2 años entre Eritrea y Etiopía. Justo esta guerra fue en la frontera norte. Digamos, casi toda la guerra se desarrolló en la región de Tigray. Bueno, desde que el primer ministro llega al poder, una de las acciones que hace es, aquí dice purga de tigriñas, lo que se dedica es a retirar de los puestos de mando a la gente de Tigray. Como os he dicho, el anterior periodo de la historia ha estado gobernado y liderado por gente de esa región. Entonces, desde la llegada de este primer ministro se dedica a retirar a todos los tigriñas de los puestos de poder del gobierno. Como dice aquí, pues bueno, llegamos al momento, digamos, es un momento previo al momento actual. En 2020, como todos sabéis, la crisis del coronavirus afecta también a Etiopía y dentro del escenario político de Etiopía se está dando diferentes cambios. Es decir, de los partidos tradicionales que había en Etiopía, el primer ministro decide unificarlos todos y solamente quedarse con un único partido. Se llama Prosperity Party. En esta, digamos, fusión de todos los partidos hay una etnia que no quiere unirse y son precisamente los tigriñas. Como en 2020 estaban planeadas las elecciones generales, pero debido al coronavirus se ven aplazadas en 2 ocasiones, el gobierno regional, el gobierno de Tigray, decide realizar sus propias elecciones. Las realizan en septiembre, en la que el partido digamos, que gobierna Tigray vuelve a ganar. De ahí llegamos ya al momento, digamos, que estalla todo, y es el 4 de noviembre de 2020, después de las elecciones, y ese día, precisamente, como contaba Imanol, yo estaba en Tigray, yo estaba viviendo en Mekele, estaba trabajando, y el día anterior, el día 3, me contaron desde nuestra contraparte, desde la ONG local con la que trabajamos allí, que la situación se estaba poniendo un poco tensa entre el gobierno regional y el gobierno federal. Pero bueno, como ya, digamos, habíamos pasado en otros momentos de tensión, pues tampoco se le dio más importancia. Y esa misma noche, bueno, el día 3 a la noche, ya se escuchan los primeros disparos. Yo estoy en casa y pienso que son fuegos artificiales y salgo a la calle y no hay luces, con lo cual ya después de 1 hora de disparos ya me empiezo a preocupar porque ya digo, aquí algo pasa. Al día siguiente ya nos levantamos, nos despertamos todos y no teníamos internet, no teníamos teléfono, no teníamos acceso a los bancos porque el sistema estaba caído, no teníamos luz, se corta cualquier tipo de comunicación entre las diferentes ciudades o pueblos de Tigray, no se puede salir ni entrar de las ciudades. Y bueno, pues yo al final consigo, a través de un teléfono de Naciones Unidas, ponerme en contacto con Garazi, con la Embajada Española, y me dicen que espere a un rescate o digamos una intervención negociada por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España. Bueno, cosa que no pasó. Entonces tuve que a los 10-12 días, por medio de unos amigos etíopes, coincidí con unos alemanes, un suizo y un inglés,
y alquilamos un coche y conseguimos una documentación falsa, es así porque no... Y conseguimos, después de 25 controles militares, atravesar la frontera de Tigray con Afar y en 2 días llegar a Addis Abeba y de ahí a coger un avión para aquí. Pero bueno, eso es un poco la historia, la anécdota personal que me pasó cuando empezó todo esto. Entonces, ya os he introducido un poco de cómo llegamos a ese punto y ahora sería importante saber quién es quién dentro de una guerra. Es decir, tenemos en este caso 2 bandos. En un bando está el gobierno federal, que es, digamos, por hacer un símil aquí, podríamos decir que Tigray podría ser tranquilamente el País Vasco, Euskadi, y el gobierno federal sería Madrid, lo que es el Estado en general. Entonces, bueno, este gobierno federal lo que empieza es una ofensiva el 4 de febrero para, digamos, tratar de detener, encarcelar a los líderes políticos de la región de Tigray. Para esto hace una movilización del ejército en toda Etiopía y lo lleva al norte a luchar. Del lado del gobierno federal está el gobierno eritreo. Eritrea es un país que es totalmente independiente de Etiopía. Pero en este caso hay indicios que desde el mismo día del inicio de la guerra tomaron parte en bombardeos contra zonas civiles de Tigray. La presencia del gobierno eritreo ha sido muchas veces negada por parte de las autoridades del gobierno federal, pero no obstante las pruebas de masacres, asesinatos, violaciones cada vez son más evidentes, que han sido llevados a cabo en su mayoría por el ejército eritreo. Aquí he puesto la palabra venganza porque, si os acordáis, del 98 al 2000 hubo una guerra, como he contado antes, que es por la que luego el primer ministro ganó el premio Nobel de la Paz por firmar la paz con Eritrea, y esa guerra generó un sentimiento de venganza, sobre todo en los militares eritreos. Entonces, esta ha sido una oportunidad, digamos, de cobrarse esa venganza. Por tercer lado, digamos, del mismo bando, y en tercer lugar, tenemos a las milicias Amhara. Amhara es una región que se sitúa al sur de Tigray. Sí, está aquí en el mapa. Eso es. Esta es la región de Amhara. Y en este caso, una cosa que no os he explicado, Etiopía es algo curioso, es decir, cada región tiene su pequeño gran ejército, es decir, aparte del ejército federal, el ejército del país, cada región tiene potestad para reclutar y entrenar a un número determinado de unidades del ejército. Conexión sigue, solamente tenemos conexión vía teléfono con la capital y alguna otra zona. Es decir, internet sigue cortado, no se puede, apenas hace 2 semanas han entrado algunos equipos de noticias internacionales para investigar precisamente todas las denuncias de violación de los derechos humanos. Se habla, un ejemplo así rápido es la matanza de Aksum. Aksum es la ciudad, digamos, santa del cristianismo en Etiopía, es donde se creó, bueno, estaba guardado el Arca de la Alianza, donde Moisés entregó las tablas de los 10 mandamientos, y debido a que, según fuentes, digamos, todavía por confirmar, y según Amnistía Internacional, fueron asesinadas 800 personas por tratar de defender ese lugar santo. El ejército eritreo, en este caso, entró y asesinó a 800 personas a sangre fría para robar estas reliquias. Y bueno, como decía, eso, la dificultad de acceso al territorio. Como ya he ido adelantando, son numerosas las denuncias de violaciones de derechos humanos. No solamente las matanzas, sino las violaciones de mujeres. Hay reportes y hay informes cada vez más consolidados de numerosas violaciones por parte del gobierno del ejército federal y del ejército eritreo. Y no solamente las violaciones, sino que se están dedicando a robar y saquear cualquier tipo de cosa que haya en los pueblos. Es tal el nivel que llegan a matar
los animales, a quemar los campos y a saquear hasta la vajilla de las casas. O sea, dejan sin nada por ahí por donde han pasado. Y lo que se está temiendo es que esto derive en una matanza étnica, en una limpieza étnica. Bueno, con todo esto, nosotros con los datos que tenemos, la información que nos llega desde Etiopía y con nuestros colaboradores que podemos hablar bastante a menudo, pues hemos hecho una perspectiva del futuro. Es decir, el conflicto a día de hoy, lejos de acabarse, se está expandiendo en otras zonas de Etiopía, no solamente en Tigray. En la zona de Oromía, que era, bueno, en el plano del inicio, en la región de Oromía, con la frontera con Amhara, aquí está habiendo bastantes enfrentamientos entre grupos armados oromos y amharas. En la región de aquí, con el país, con Sudán, también hay conflicto directo entre el gobierno federal y Sudán. Está habiendo, digamos, una escalada que también influye, como algunos ya sabéis, el tema de la presa del Renacimiento, es decir, el tema del agua. Etiopía tiene previsto construir en esta región una presa que bloquea el paso del agua del Nilo Azul, que al final aporta el 80% del agua del Nilo, con lo cual Egipto y Sudán han protestado en ese sentido porque les va, digamos, a restringir el acceso al agua. Entonces eso es uno de los factores que está haciendo que la región cada vez se vuelva más inestable. Volvamos aquí. Obviamente esta expansión del conflicto lo que va a hacer es un aumento de las necesidades de las personas que allí viven y se va a agravar la crisis humanitaria que ya es una realidad. Y lo que puede derivar, es que se cronifique un conflicto en el tiempo. En un principio se pensaba que podía ser algo más corto, que se alarga en el tiempo. Y desde aquí hay una noticia que justo me acabo de enterar esta mañana, que es, por lo menos a priori, es una buena noticia. Y es decir, debido a la presión internacional que está ejerciendo tanto Estados Unidos como la Unión Europea, han conseguido que el gobierno federal, es decir, el primer ministro Abiy, se reúna con el dictador de Eritrea para retirar las tropas eritreas de Tigray. Esto ha sido esta mañana. O sea, en principio es buena noticia. Veremos a ver si realmente se cumple. Y bueno, como os digo, la presión internacional está ejerciéndose en ese sentido y esperemos que sea en la buena dirección. En cuanto a los retos que vienen, no solamente para la Fundación, sobre todo para la región, es cambiar los programas que teníamos de ayuda de cooperación al desarrollo por ayuda humanitaria y centrar todo el esfuerzo por parte nuestro, bueno, esto lo explicará mejor Garazi, en la ayuda humanitaria. Y bueno, esto es un poco la parte, digamos, de la situación, de cómo está a día de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, o la dejamos para el final, como queráis. Si me ha quedado clara alguna cosa. Si he sido muy pesado, pues lo siento. Vale, pues ahora voy a explicar así un poco los cambios a los que nos enfrentamos como organización. Bueno, pues yo soy Garazi, soy compañera, en este caso David trabajaba en Tigray y yo aquí. Entonces, bueno, pues al final nos hemos visto dentro de la fundación obligadas a hacer un cambio debido a la situación. Ya el COVID nos había supuesto tener que readaptarnos, ¿no? Pero bueno, con lo de la guerra, pues como han comentado anteriormente, la fundación se encargaba de realizar proyectos de cooperación al desarrollo, digamos proyectos más a largo plazo, ¿no? No tan asistenciales, y en estos momentos pues no nos queda otra que pasarnos a realizar proyectos de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, la ayuda humanitaria, digamos que es, pues,
satisfacer, ¿no? En cierta forma, de las necesidades básicas que en este momento tiene la población, ¿no? En este caso de Tigray. Como ha comentado David, hay muchísimas personas desplazadas, hay muchísimas personas refugiadas y hay muchísimas personas que están en estos momentos en Tigray, que han sido saqueadas y que, bueno, pues les falta comida, alimentación, agua, vivienda, cosas tan básicas como cosas para poder cocinar, bidones para poder ir a por el agua, porque muchísimas casas se han quedado, chabolas, se han quedado sin nada. Y bueno, pues al final nos tenemos que, obviamente, adaptar a lo que las personas de allí necesiten. Y bueno, es un reto para la fundación, porque hasta ahora pues no habíamos hecho ayuda humanitaria, pero bueno, estamos en esa transición en la que pues bueno, necesitaremos mucha ayuda de todas vosotras. Y obviamente pues este trabajo lo haremos junto con la ONG local donde trabajamos ahí y siguiendo un poco los pasos de actores internacionales que estén ya, ¿no? Pues digamos organizaciones importantes, pues como todas y todos conocéis, como puede ser Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras, que al final digamos que son las que un poco están organizando principalmente la ayuda ahí, ¿no? Como hemos dicho, nada, proyectos que antes teníamos, que tanto hablábamos, ¿no? Como Cañaveral, por ejemplo, sobre agua, teníamos proyectos también muy interesantes en higiene menstrual femenina, por ejemplo, ¿no? Todo eso pues se nos ha parado. Estábamos trabajando últimamente, bueno, desde hace ya un tiempo, con una ONG local de allí que se llama REST. Esta ONG pues nos ha permitido un poco tener contacto muy directo con las poblaciones de ahí, y en este caso, desde que empezó el conflicto, pues nos han ido informando como podían, porque como ha comentado David, pues todavía están sin internet. Bueno, ahora justo esta semana la ONG local ha conseguido tener algo de internet en sus oficinas, lo cual es un avance, pero claro, sin internet, sin teléfono, pues las comunicaciones han sido muy difíciles. Pero digamos que han sido uno de los principales agentes que por parte del gobierno federal y del regional pues han obtenido, digamos, la autorización para poder empezar a trabajar en ayuda humanitaria. En este caso ha sido muy importante que hayan sido uno de los principales agentes, porque durante estas últimas semanas lo que han estado haciendo junto con otras ONGs internacionales es una identificación, porque cuando nos encontramos en una situación de conflicto o un desastre natural, por ejemplo, es importantísimo primeramente saber en qué estado se encuentra el país, la región o también las personas, ¿no? Y bueno, pues todo ese trabajo han estado haciendo, como os comentaba, pues la ONG local junto con otras organizaciones, y pues nos han ido poco a poco ahora mandando un poco la información, ¿no? Son millones y millones en este caso de dólares o de euros, de daños, de necesidades básicas, ¿no? Como alimentación, cosechas destrozadas, puntos de acceso al agua pues también rotos, bueno, de todo, ¿no? Más allá de toda la vulneración de derechos humanos, ¿no? que está habiendo, ¿no? Y de cómo se están encontrando las personas tigreñas, ¿no? En este caso. Bueno, no sé si quieres... O sea, en ese sentido, pues sí, lo que comenta la ONG de allí, eso, la situación de las zonas rurales, que es devastadora. O sea, nos hablaban de casos donde, digamos, todo el pueblo había sido saqueado y han dejado a la población sin un mísero utensilio para la casa. Es decir,
nos imaginamos eso, las casas han roto los tejados y están viviendo en lo que es el habitáculo, sin techo y sin ningún tipo de enser, porque han robado todo. A pesar de ello nos dicen eso, que muchas de las familias se niegan a moverse de sus zonas. La idea es, sobre todo, poder ayudarles en temas de gestión y acceso al agua. En este sentido, pues, por una parte, durante unos meses necesitarán que pues, camiones lleven el agua a zonas rurales donde no hay agua en estos momentos. También que se pueda potabilizar este agua, porque claro, el agua que están tomando en estos momentos, pues si no es bebible, pues todo eso conlleva luego enfermedades como el cólera y muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo en agua, en higiene también, y queríamos seguir un poco en esa línea que aunque en estos momentos no vamos a poder desarrollar los proyectos que teníamos en marcha en higiene menstrual femenina, pero sí que bueno, esta ayuda vaya sobre todo enfocada en agua e higiene, pero sobre todo para mujeres y niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos han propuesto, por ejemplo, kits de dignidad y de higiene, como les llaman ahí, ¿no? Compra, por ejemplo, de bidones de agua, ¿no? Para que puedan recibir ese agua. Una cosa que aquí nos resulta un poco curiosa, ¿no? Pero bueno, silbatos, por ejemplo, para poder avisar si van a sufrir una violación. Sí, linternas también, bueno, para poder alarmar, ¿no? O alertar. Sí, bueno, luego el tema de lo que has dicho, los camiones, y luego lo que decías, la potabilización, Sí, ya no solamente del agua que se lleva en camiones, sino de las fuentes de agua que pueda haber. Estamos hablando de ríos, que normalmente el agua no es potable, o de pozos, donde son pozos abiertos que normalmente suelen beber los animales, pero que puedan usar ese agua después de un tratamiento de potabilización. Es un poco también lo que nos han pedido, que digamos que no era lo que veníamos trabajando, así que es algo excepcional de este caso. Sí. Y bueno, todo esto es un reto, y otro reto más es un poco cómo visibilizar o concienciar, sobre todo aquí, ¿no? En nuestro entorno, de lo que está sucediendo allí, porque apenas se está hablando. Se habló las primeras semanas un poquitín, pues con el hecho de que había personas europeas que todavía no habían podido salir de la guerra. Pero bueno, o sea, normalmente de África se habla muy poco en los medios, y en este caso de todo este conflicto se está hablando poquísimo. Entonces creo que también es una responsabilidad nuestra, ¿no? En ese sentido, pues seguir transmitiendo un poco lo que está sucediendo allí, ¿no? Y bueno, intentar que se hable más, ¿no? Y bueno, en estos momentos, bueno, pues como os comentábamos, nosotros teníamos esos proyectos de cooperación al desarrollo en marcha. Hemos tenido que, ya esto a nivel interno, hemos tenido que ir cambiando el destino de esos fondos que ya teníamos, ¿no? Pues avisando pues, a los donantes, en este caso, por ejemplo, a administraciones públicas que nos habían concedido fondos para esos proyectos, pues avisarles de la situación, intentar derivarlos, y pues intentar derivarlos a esto que comentábamos, ¿no? A proyectos ya mucho más básicos, digamos, y directos de higiene, agua, kits de dignidad, y este proyecto de semillas también, que es una cosa muy reciente, que bueno, que todavía tenemos que trabajar en ello, pero que nos ha resultado muy importante e interesante, porque bueno, pues así nos lo han transmitido directamente desde allí, desde Tigray. Y bueno, esto os comentará ahora un poquitín más en detalle Imanol, pero bueno, tenemos acciones para estas próximas semanas o meses, como es pues, empezar en una campaña de concienciación y comunicación, ¿no? De todo lo que está sucediendo y de la labor que queremos o que ya estamos realizando allí en Tigray.
difundir esto también en nuestras redes sociales, obviamente captar fondos, porque vamos a necesitar más que nunca fondos para poder ayudar a la población de allí. Y bueno, pues en lo que concierne a David y a mí, pues seguir solicitando fondos a administraciones locales también, ¿no? Para todo esto.